Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con Viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Así que vamos a estar todos muy contentos festejando a nuestro rey. Y además va a ser una semana muy productiva, muy llena de entusiasmo. Acabamos de festejar una fecha patria, así que tenemos varias cosas en que reflexionar. Los invitamos a que estén aquí con nosotros en nuestro programa de Conviva Tijuana y que tengan un excelente domingo. ¿Cómo estás, Juanito? Estoy muy bien, pero con sus preocupaciones, señora. Ajá. ¿Tú crees que el hecho de que haya pasado lo que pasó en París y todo eso? No, pues me trae cabizbajo. Yo no creas que soy gente que oigo algo y ya se me olvida. No, al contrario. Hasta sueño, hasta pesadillas me vienen. Le doy vueltas y vueltas, pero no solo con el cerebro y con la razón, sino con el sentimiento, con la emoción. En fin, para comenzar, déjenme tomarme un dulcecito para que me ¿cómo se dice? Que te endulce. Me endulce lo que traigo. Catón escribió un articulito que aparentemente está retebobo, así de fácil, pero que nos quiere enseñar algo. Dice que el buen Padre Dios llamó a las aves y les dijo: muchachas, pídanme un regalo para esta Navidad. A ver, ¿qué quieren? Y entonces empezaron a pensar las aves. Y luego el cisne dijo, siendo tan hermoso, ¿verdad? Pero tiene una voz horrible. Dice: Señor, que yo no tenga la voz como dice en el canto del cisne. O sea, que estaba muy feo su canto. Y luego la golondrina dice: ya, dígale a los poetas que ya le paren, hombre, puro así tristeza y adioses, y cada vez que se va alguien, a las golondrinas, yo, ya dígales que ya le paren, que ya no me estén metiendo esa bronca. El águila dijo: pido que los autores de escudos ya no pongan tantas águilas en los escudos, ya que me dejen en paz. El ruiseñor dijo: que cuando yo cante se callen todos, si no, no oyen mi canto. Y efectivamente, yo he conocido algún músico que cuando toca exige silencio a la comunidad, porque es muy triste que está el músico toque y toque y toque, a veces cosas preciosas, y la gente hable y hable y hable y hable. Ni caso le hacen. Eso además es falta de educación. Luego dice que le preguntó al pavo: pavo, tú estás totalmente callado, ¿qué es lo que pides? Y el pavo se le queda viendo al Señor con sus ojos de súplica, melancólicos, tristes, y le dice: Señor, que no haya navidades. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque para él la Navidad significa peligro de muerte. Así Para él la es. Navidad significa todo lo que nosotros sabemos. Y sacrificarse, pero sacrificar su vida. Bueno, esto me hace pensar que cada cosa que hagamos o que se haga en el mundo tiene su parte buena y su parte no tan buena. Siempre alguien sale ganando de algo. Por eso los buenos investigadores apenas están investigando una trácala por ahí o una cosa
mala, un asesinato, un robo, lo que sea, los primeros sospechosos son quienes ganan gracias a esto. Y efectivamente, así han descubierto la mayoría de los actos malos, de los delitos, de las delincuencias. ¿A quién le conviene? ¿A quién le interesa? ¿Quién está de veras en el faro de que le conviene, le interesa, lo quiere? Es cierto. Y aquí el pobre pavo dice que no haya navidades. Por eso este ejemplo está interesante, nos hace reflexionar. No en que no haya navidades ni nada, hombre, en el cuentito. Me dijiste hace un rato, señora, Ajá, que hoy es Día de Cristo Rey. así es. O sea, que mucha gente a la voz de ¡Viva Cristo Rey! Lo fusilaban. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y lo fusilaban. La época de los cristeros fue una época muy triste a nivel México, a nivel mundial, a nivel todo. Y es que esa gente moría. Esa gente era sacrificada con el gran deseo de que Cristo fuera rey en el mundo. ¿Y qué quiere decir que Cristo sea rey en el mundo? Que tenga su corona, que tenga su cetro y que se ponga a tener sus soldados y que sea el rey. Fíjate que no. En el fondo, Cristo rey, que Cristo reine. Vámosle pensando bien. Que reine qué cosa. Que reine el amor, que reine su justicia, que reine el evangelio, que reine lo que él vino a predicar. No sé por qué mucha gente, bueno, algo sospecho, ¿por qué mucha gente no quiere aceptar a Cristo como rey? ¿Por qué mucha gente no busca el reino de Dios y su justicia? Y no estoy hablando de ateos, estoy hablando de los que se dicen cristianos, de los que se dicen de otras religiones. Y tampoco pensemos en que a fuerzas los maometanos tienen que decir Cristo Rey. A lo mejor ellos van a decir Alá reine en el mundo. Y eso es muy profundo. Nada más que cómo es la forma de reinar. Fíjense qué sencillo. Que Jesús nos trajo el mensaje de amaos los unos a los otros, de respeto, de libertad, de paz, de armonía. Claro, tenemos que aguantarnos. Cuando un pelado se nos atraviese sin pedir permiso, luego vieron las ganas de decirle hasta lo que se va a morir. Y cuando la gente nos hace algún daño, pues claro que sí, pues estamos hechos de carne, hueso y muchas ganas. Pero cuando nos acordamos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí te viene ese mensaje de Jesús, de Cristo Rey. Me dijo, aguántate. Pero nomás así porque sí, no, hombre, por amor al prójimo, por amor a la vida. Porque mira, aguantándote ya se te va a olvidar lo que te están haciendo y después ya vas a gozar de paz. No vas a tener rencor en tu corazón porque vas a saber perdonar. En fin, todas esas reflexiones vienen atrás de buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué cosa es lo demás? Pues la paz, el pan de cada día, la bondad, la sonrisa. Y eso se nos olvida, se nos pasa, no aprendemos. ¿Cómo vamos a aprender? De a tanto que nos lo digan, no. Una especie de taller para que entre dentro de nuestra actitud, para que hagamos de eso un hábito, una costumbre, una virtud. Que no se nos olvide los valores y las virtudes. Es lo mismo, hombre, con otras palabras, pero virtudes éticas, virtudes morales, porque
Digo, no virtudes, sino valores éticos, valores morales, porque los valores, pues hay que entenderlos. Valores, todo lo que tú crees que es valor, todo lo que para ti es valor, y si no es positivo, pues para ti es valor. Y me hago una terrible pregunta. Señora, Ajá. ¿tú crees que las drogas, empecemos hablando de la marihuana, es un valor? Pues tristemente es un valor, nada más que es un valor negativo. Para todos los que la requieren, para todos los que la procuran, para todos los que la distribuyen, para todos, etcétera, pues sí es un valor. ¿Y por qué entonces nuestras queridas autoridades no investigan más a fondo? No se dan cuenta, bueno, y dentro de 10 años, bueno, 10 dije yo, a lo mejor 5, 3, 4, más o menos. ¿Cómo va a ser la juventud? ¿Cómo va a estar la juventud si decimos arriba la marihuana, arriba el cannabis, arriba todo eso? O simplemente no decimos nada, pero que cada quien lo compre en donde se le dé la gana y lo use como se le dé la gana. No, es que solamente es para fines médicos. No es cierto, hombre. Es que para fines recreativos. Pues no es cierto. Una vez que yo agarro el vicio me agarra a mí. Y entonces quedo metido en una telaraña. Y todo lo que no es lo natural, pues me hace daño. ¿A poco crees tú que van a querer los muchachos, los jóvenes, dentro de unos años? Van a querer estar más tontitos de lo que ya estamos. Eso hace daño al cerebro, embrutece. Claro, alguno por ahí se vuelve muy genio gracias a las hierbas, pero lo malo es que no es tan sencillo. Me permití visitar un centro de rehabilitación, me abrieron la puerta, me dieron permiso y les hice unas entrevistas. Algunos de los jóvenes de 17 a 20 y pico de años que están en ese centro de rehabilitación. No voy a decir nombres, obviamente, ni de los que me hablaban ni me decían algo, ni del centro de rehabilitación, por respeto. Pero les voy a dar a decir cuáles eran las respuestas que me hacían. Les pregunté yo, ¿cómo la ves, chavo? ¿Cómo la ves, compa? Eso de que van a quitar la prohibición del uso de la marihuana. De todos los que entrevisté, no hubo uno que dijo me vale, no hubo uno que dijo qué bueno, no. Todos me dijeron, mire señor, cada quien de una manera, de otra, y conste, hice unas entrevistas de a uno por uno y luego hice unas entrevistas en conjunto. Había muchachos jóvenes, había niñas, no niñas chicas, niñas de 20 años, 25, o sea, muchachas. Y les preguntaba yo, ¿cómo la ven? Y uno de ellos, enojado, me dice, ¿y por qué no nos vienen a preguntar a nosotros los que estamos padeciendo ese vicio? Miren nomás cómo estamos, miren dónde estamos. Y me puse a pensar, bueno, ¿y por qué efectivamente no le preguntan su opinión a los que están en el problema? Y entonces seguí preguntando, oye, ¿qué te parece que es lo más malo de el uso libre de la marihuana? Y esa pregunta se las repetí a todos los que les hice la entrevista. Y me dicen, mire señor, la marihuana es la más facilita de conseguir y de usar y de todo. Pero luego al rato ya no se conforma uno con la marihuana. Al ratito ya viene principalmente el cristal, o las pastillas, o las píldoras, y luego de eso, pues ya viene la coca. Y unos de esos dan para arriba, es decir, está uno todo aceleradote. Y otros de esos nos deprimen, nos dejan las ganas de no hacer nada, las ganas de ya ni de vivir,
sino que, como decían los Beatles, señora, Ajá. el poder de la flor, pero nomás está. Y uno de ellos le pregunté yo, oye, bueno, a todos les preguntaba yo cómo estaba su familia. Uno que otro me dijo que su familia estaba muy bien y que él era una pena dentro de esa familia. Pero la mayoría me decía, pues mi papá, dice, yo no lo conocí, mi mamá se volvió a casar. Y en tu caso, hijo, ¿qué pasó? Pues yo vivo con una abuelita. Y el otro, y a ti, a ver, platícame. Dice, mire, mi papá, dice, trabaja, pero yo soy difícil de carácter desde chiquito. Pero lo que quiero decir es algo, mi abuelito que todavía vive es un marihuano y se la pasa nada más fumando la marihuana. Bueno, pero ¿qué hace? Nada. Lo tenemos que mantener entre todos. Oye, pero ese es tu abuelo. Sí, ese es mi abuelo. ¿Y como cuántos años tiene? Pues sépala, dice, yo creo que tiene más de 60. Y les iba yo preguntando qué opinaban sobre este asunto. No hubo uno de todos los que entrevisté, que fueron como 20, no hubo uno que me dijera, ¿sabe qué? Que la dejen, al contrario, que la liberen. No, todos tenían las mismas respuestas. No nos dan ganas de estudiar. ¿Tú qué año eres? Pues nomás terminé segundo de secundaria. ¿Y qué edad tienes? Ya tengo 18, 16, 17. Bueno, ¿y por qué no terminaste? Pues porque ya no me dieron ganas. Entonces lo primero que le quitan son las ganas de trabajar, las ganas de estudiar. Entonces, dentro de unos años, pues viva México, porque si esto se aprueba así tal cual, luego va a seguir, bueno, ¿y por qué no aprueban el cristal? ¿Por qué no aprueban otras drogas más duras, más fuertes? Y ahí nos la vamos a llevar. En otras palabras, viva México, nos vamos a quedar con un pueblo embrutecido, tal cual. ¿Por qué? Si ya no trabajamos, si ya no sabemos hacer nada. Y por el otro lado, como dice el pavo, que quiten la Navidad. Es decir, conviene quitarla. ¿Por qué? Porque mejoramos nuestra economía, porque ya no va a haber broncas, porque aparentemente se van a acabar los pleitos de los cárteles o de los narcomenudeos. Pues sí, es posible. Esa es la parte positiva. Tienes razón, pero a costa de perder la humanidad, a costa de perder honor, a costa de qué. Y conste, yo nada más estoy viendo, oyendo, escuchando, porque yo soy muy amigo de una frase: contra los hechos no hay argumentos. Oye, que contra los hechos no hay argumentos, y yo no inventé esa frase. La decían desde antes los romanos: contra facta non sunt argumenta. Así decía. Y yo lo pongo cada rato en los salones de clases de los alumnos. Acuérdense, contra los hechos no hay argumentos. Así que no me cuentes, no me digas, no me inventes, no me chamaquees. Contra los hechos no hay argumentos. México está ahorita en un momento en el que están estudiando los estudiosos, los que están trepados en un curul, la gente que manda qué es lo que hay que hacer, porque ahora ya llegamos al punto que bueno es lo que diga la mayoría y malo, pues malo lo que se quede atrás. ¿Quién te ha dicho eso? Hay valores que son universales. Lo bueno es bueno, por donde lo veas. Lo malo es malo,
¿Por qué? Porque lo bueno significa construir, significa ir para arriba, ir adelante. Y lo malo, pues es ir para abajo, ir para atrás, irme de bajadita. Arriba el esfuerzo, no hombre, qué esfuerzo. Todo lo primero que no quieren mucha gente es el esfuerzo. Y no estamos preparados para el esfuerzo. No hay una cultura que diga, la cultura del pueblo, este es el esfuerzo. Y lo estamos viendo. Ahorita estamos festejando, no ahorita, ayer, antier, hace unos días, ni trabajo hubo, ni clases hubo, ni nada. ¿Por qué? Por el Viva México y arriba la revolución. Entendamos la palabra revolución, por favor. Una cosa es evolución. ¿Evolución qué querrá decir, señora Martita? Evolución quiere decir que hay un desarrollo, que hay un avance, que hay un cambio, que se crece, que se evoluciona. Que crece, que se mejora. Ajá. Devolución, ¿qué querrá decir? Pues lo contrario, Que va para abajo. que te regresas. ¿Verdad? Ajá. Había unos osos grandotes, fuertes, que los científicos zoólogos les dicen plantígrados, porque por la planta del pie. Y poco a poco, dejaron de ser lobos y se convirtieron, dejaron de ser osos y se convirtieron en lobos, y en perros y en coyotes. Y ahora, muy abrazaditos las gentes de sus perritos chiquitos, y se fueron devolucionando. Como dice una de las tesis fuertes de Darwin, las especies se van acomodando a lo que está pasando. Si hay agua, pues poco a poco los más débiles se van muriendo y los más fuertes pues van quedándose vivos, pero no quedan igual. Quedan más fortalecidos o más debilitados. Existe entonces la evolución, muy buena teoría del señor Darwin. Existe la devolución, va para atrás. Y lo que a lo mejor fue un bonito pájaro terminó siendo una pulga. Pues eso lo sabremos con el tiempo. Pero luego también existe otra cosa que se nos olvida, la revolución. Cuando yo oigo la palabra revolución, me imagino una licuadora. La licuadora, dale vueltas y a ver qué sale. De manera que cuando alguien dice, la revolución empezó, espérate tantito, no digas la revolución. Cuando el señor Madero era presidente de México, yo no voy ahorita a hablar de él, si fue medio ingenuo, si fue medio inocente, si fue medio tontito. No voy a decir nada de eso. Lo que sí voy a decir es que traía el corazón entusiasmado para hacer un México mejor. Se daba cuenta que la época de don Porfirio ya había pasado. Ya se le habían pasado como 10 años en que el pecado más grande de don Porfirio, siendo el más grande jefe de Estado que hemos tenido, pero también llegan las cosas, ¿cómo dices tú, señora? Que luego ya no sirve y por servir ya no sirve. ¿Cómo es eso? Todo, ¿cómo? Ya se me, a ver, permíteme. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Y eso le pasó a don Porfirio. Todo por servir se acaba. El don Porfirio sirvió y sirvió a la nación excelentemente. Imagínense, desde 1810, que fue la independencia, que empezó la independencia, con Miguel Hidalgo y Morelos y todas aquellas gentes, héroes. Y pasan todos esos años, y llegan 1870 y pico, casi 1880, y todo ese periodo, el pobre México, bañado en sangre,
puras guerras, puras revoluciones entre ellos, puro lío. Pues hombre, los campos estaban quebrados. Las industrias, pues ¿cuáles industrias? El robo, la anarquía. Y además quitaron las escuelas, fuera hospitales, fuera escuelas de las manos de los curas y del pueblo, a poner oficiales. Y total, ¿qué sigue? Que cuando llega don Porfirio y pesca el poder en contra de los que se querían reelegir, ¿qué pasa? Que empieza a meter en orden. No dejó que nadie se levantara en armas. Se puso a meter líneas de ferrocarril, se puso a meter líneas de telégrafos, oficinas de correos. Empezó a crecer México en todas las dimensiones, a convertirse en un centro donde podían invertir otras gentes de otros países. Que no hizo todo. ¿Cómo va a ser todo, hombre, en sus pocos años y luego los últimos medio amolado? Porque ya todo por servir se acaba. Eso le faltó a don Porfirio. Ese fue su pecado. Debió haber dicho 10 años antes, es decir, cuando tenía 70 y no 80. ¿Sabes qué? Ya le paro. Y preparar al sucesor para que siguiera en esa línea. No iba a levantar México en tan pocos años. Y resulta que Madero fue uno de los que dijo, no, ya basta. Sufragio efectivo, no reelección, ya se acabó de que estemos siendo dictadores. Tuvo razón, le echó ganas, le echó corazón. Pero la ambición de la gente empezó a nacer. Y entonces lo sacrifican, así vilmente, lo asesinan. Pues ni siquiera le dieron tiempo de que se pusiera las pilas. Pero como sea, él un poco ingenuo y perdió la silla, pero la perdió por la traición de Victoriano Huerta. Y luego que Victoriano Huerta lo traiciona y se pone al mando del pueblo, siendo su ayudante, siendo que él lo escogió como secretario de la Defensa. Y este Victoriano Huerta, por la ambición, lo manda a matar y asesina a los que se le oponen. Y entonces, pues, Venustiano Carranza dijo, yo, ¿por qué no? Allá desde Saltillo. Y Pancho Villa dijo, no hombre, mi padrino, ¿quién lo mata? Y vamos a darle a la bola. Y otros cerebrudos más inteligentes, como Obregón, dicen, a ver, ¿cuándo es la mía? Y empieza astutamente a buscar cómo apoderarse del pastel. Y si ustedes ven, empieza Huerta, y luego Carranza, y luego Pancho Villa, y luego Obregón, y detrás de Obregón viene su achichincle, que era Plutarco Elías Calles, y luego viene allá por el sur, estaba Zapata gritoneando que las tierras y que la libertad y que quién sabe qué, y que la tierra es para el que la trabaja y que por qué se los quitan las gentes ricas. Órale, tenía un porqué. Casi es el único que estaba luchando por un ideal para el bien del pueblo, a su manera y a su forma. Pero luego viene un león, mandan matar a Venustiano Carranza, mandan matar a Zapata, y empieza la matadera, a todos los mata y así se acabó la revolución. Obregón acabó con todos. Y después acabaron con Obregón. De la misma manera, el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, total, lo mataron también a él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto para que
nuestro pueblo pues, no se deje llevar. Nuestra gente no nomás diga lo que digan los demás. Eso de que viva la revolución quiere decir viva la desgracia. Porque un pueblo que entra en la revolución empieza cada quien a jalar por su cuenta. Se convierte en anarquía. Empieza a ser el más fuerte, la ley del más fuerte. Eso es lo que estamos celebrando, la ley del más fuerte. Y todavía tenemos partidos políticos que se quieren llamar la revolución. Yo no estoy en contra de nadie, pero estoy a favor de todos los que quieren el bien para los mexicanos, el bien para la gente. Ahora sí somos mis amigos, estamos de acuerdo. Ahora sí estamos detrás de un señor que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque tienes lo más importante. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el Cristo Rey? Pues que reine la justicia, que reine el afecto, que reine el amor, que reine el perdón y que vayamos para arriba. Pero vamos a ir para arriba sin darnos cuenta, sin pensar, sin saber decidir, sin tener cultura. Pues son los elementos que yo traigo para reflexionar. Algunos de ustedes han de pensar que estoy muy negativo. No quiero ser negativo, quiero ser realista. Pueblo, paisanos, pensemos, reflexionemos, aprendamos, leamos, para que entonces vayamos para arriba. Fíjate qué interesante que estos amigos, los musulmanes que son fanáticos, estos amigos tienen un fin. Es un prejuicio, es una equivocación, pero tienen un fin, tienen un porqué. Se llama la yihad. La yihad. ¿Qué es la yihad? Todos tenemos que ser uno, todos tenemos que adorar a Alá, y el que se salga del camino va para afuera. Todas esas cosas totalmente extremistas, prejuicio, fanático, qué daño nos están haciendo. Y no vamos a saber ni por dónde. Pues ni modo. Mi reflexión es la del pavo que dice: Catón, ay, que quiten la Navidad. Pues entonces yo digo, ojalá que los que dirigen el pueblo no estén pensando que lo bueno es lo que le conviene a la mayoría y que lo malo es lo que no le conviene. No, ellos están diciendo la mayoría lo que diga, eso es bueno, esos son los valores, esas son las virtudes. Papacito, acuérdate de Galileo, acuérdate de todos aquellos que dijeron la tierra está dándole vueltas alrededor del sol. Acuérdate, él tenía razón y los demás no. ¿Por qué no haces un experimento? ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no dices, bueno, vamos a ver? Porque contra los hechos no hay argumentos. ¿Quieres ver a tu pueblo marihuano? Y peor, con otros vicios, con otras cosas poco a poco. Piénsalo, interrógatelo. Si de por sí no somos el mejor pueblo en cultura, en saber hacer las cosas, pues yo no sé si vamos a tener un energético en esto. Y es muy bueno para celebrar el día de la revolución, todos estos elementos. Y el día de Cristo Rey, pues claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero, acuérdate, amar a Dios sobre todas las cosas, sí, pero a tu prójimo también. ¿Y cuál es el camino? Pues perdonar, amar. Señora, yo creo que ya se me pasó la mano. Pues creo que es una reflexión interesante porque sí, realmente la revolución que nos trajo
¿qué nos dejó? ¿Qué aprendimos de ella? ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde vamos? Realmente los países más desarrollados no es precisamente porque tuvieron o no una revolución, no es porque tienen determinado territorio o determinada edad. Hay países como Egipto y como la India que tienen más de 2000 años y sin embargo no son las primeras potencias. Hay algunos países muy nuevos como Nueva Zelanda y sin embargo tienen muy buen estatus. Hay países que han sufrido derrotas tremendas como Alemania y como Japón y ahorita son de las primeras potencias mundiales. Hay países muy jóvenes como Estados Unidos que tiene 150, 200 años y pues que se ha desarrollado mucho. Yo pienso que el secreto está precisamente pues en la educación, en la preparación, en los valores, en la familia, en cultivarnos cada uno de nosotros para ser mejores cada día. Tengo por aquí una reflexión interesante sobre cómo hacer para ser una persona más asertiva, una persona más productiva, una persona súper productiva. Hay algunas cosas que la gente productiva hace diferente que las demás. Fíjate, por ejemplo, la gente productiva no pospone las tareas. ¿No qué? Pospone las cosas, sino que las ejecuta al momento. Si va a revisar algo, lo hace al momento. Si va a dar un recado, lo da al momento. Teniendo esta mecánica, ya no se te pasan las cosas para después. Te dan a veces un recado y dices, ahorita lo voy a decir. Y luego te pones a hacer otras cosas, te ocupas de otras cosas y se te pasa. Entonces no hay que posponer las tareas. La segunda recomendación es siempre preparar el día siguiente antes de salir de la oficina o antes de salir de la casa, siempre preparar qué vas a hacer. Si eres un niño, pues hasta enseñarlos a preparar su ropita desde el día antes, enseñarlos a dejar sus libros ordenados en la mochila desde un día antes. Otra recomendación es resolver primero las tareas más pesadas. Normalmente cuando uno empieza a hacer una actividad, tienes más energía al principio que al final, entonces si dejas para el final las tareas más pesadas, se te va a hacer muy difícil. Otro punto que debemos de trabajar es luchar contra la tiranía de lo urgente. Hay algunas personas en la oficina para las cuales todo es urgente, pero hay que ver que hay una diferencia muy grande entre lo urgente y lo importante. Hay cosas importantes que no son tan urgentes, entonces no es en relación con el tiempo. La siguiente recomendación es apegarse a los horarios de lo que uno quiere hacer. Si yo digo que voy a tener una junta de 10 a 11, pues efectivamente tenerla de 10 a 11. Si yo digo que voy a salir 15 minutos, pues efectivamente salir 15 minutos. Hay personas que citan a una junta y se hacen eternas las juntas y después de ciertos minutos de trabajar con un tema, ya nada más es darle vuelta, ya no se llega a ninguna conclusión. Otro punto muy importante es ser asertivo y saber decir que no. Hay personas que a todo le dicen que sí. Entonces, yo me acuerdo de tu ejemplo, Juanito, del famoso semáforo, ¿no? A veces vas a decir que sí, a veces vas a decir que lo vas a pensar y a veces vas a decir un rotundo no. Depende de lo que estés tratando. Otro punto recomendable es designar solamente unas horas para revisar los correos y las cuestiones electrónicas. Se nos ha hecho un vicio estar pegados frente a los teléfonos y frente a las computadoras y los niños frente a sus juegos. Las personas que son altamente productivas no son multitareas. Las personas que tienen muchas actividades que realizar en diferentes momentos o situaciones, obviamente que va a llegar un momento en que no van a poder cumplir con todas las tareas. También hay que dedicar un tiempecito para trabajar en nosotros mismos, un tiempecito para reencontrarnos, un tiempecito para revisar qué hicimos o qué dejamos de hacer en el día de hoy. También hay que saberse desconectar del trabajo, no estar pensando en la casa y en la noche y en el baño y en todo momento en las cuestiones de trabajo. La penúltima recomendación es que hay que saber delegar. Tú decías hace un rato que don Porfirio no supo preparar a su sucesor. Pues nosotros, cada uno de nosotros debemos de pensar, bueno, yo estoy preparando a mi sucesor, estoy preparando a mis hijos, estoy preparando a mis maestros, estoy preparando a mis empleados o realmente todo lo quiero resolver yo. Y por último, hay que hacer que la tecnología trabaje por nosotros, no nosotros para la tecnología.
Pues esas son algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a ser mejores cada día. Podemos hacer un resumencito. A ver, una es... Sí, si me permites un momento, claro que sí. Son 11 puntos, ¿sí? Y pues ahorita te los digo otra vez. Lo acabo de retirar. Bueno, mientras de tú aquí. lo dices, déjenme mandarle un saludo a las Cecilias, porque aquella muchachita que murió, mártir, es muy interesante. ¿Ya lo tienes? Sí, aquí lo Es tengo. muy interesante que cuando ya estaba muerta de tanto sufrimiento y martirio y todo, tan jovencita, que todavía la vieron y tenía su mano, era una niña de unos 16 años, y tenía su mano haciendo así, 3. ¿Qué quería decir con el 3? Dios es uno y Dios es trino, porque la querían hacer adorar a otros dioses, y murió porque le cortaron la lengua, no podía hablar, y sin embargo quedó con sus dedos diciendo: Dios es uno, Dios es trino. Está en las catacumbas de San Calixto. Allí está esta escultura, una una escultura escultura preciosa. en el lugar donde Sí. murió esta niña, ¿verdad? Una escultura en mármol de Carrara preciosa, ¿no? Y además un saludo a los músicos. Hoy es Día de los Músicos. A ver, señora, haznos un resumencito. Claro que sí, mira, son 11 puntos los que hay que revisar. Los voy a volver a decir. Dice, número 1, no posponer tareas. Número 2, preparar el día siguiente antes de salir, ya sea de la casa o de la oficina. Número 3, empezar a resolver primero las tareas más difíciles, más pesadas. Número 4, luchar contra la tiranía de lo urgente. Pensar qué es importante, no qué es urgente. Número 5, apegarse a un horario establecido, al horario que se está trabajando, al horario que se acordó. Número 6, saber decir que no. Número 7, designar horas para revisar los correos, para revisar las cuestiones electrónicas. Número 8, no ser multitareas, no tener tantos compromisos que luego no los puedes cumplir. Número 9, se desconecta del trabajo para poder revisar cómo está su situación personal. Número 10, sabe delegar obligaciones. Número 11, hace que la tecnología trabaje por él en lugar de que él trabaje por la tecnología. Esas son las recomendaciones que hacen a la gente superproductiva que sea diferente. Muy bien, señor. Tengo por aquí una anécdota que ya una vez tú la platicaste, pero creo que va con lo que estamos diciendo. Es respecto a lo que quiere decir palabra de honor. Ya casi no se habla de la palabra de honor. Si quieren saber qué significa tener palabra de honor, vamos a escuchar la siguiente anécdota, que es digna de ser compartida. Los hijos del heroico colegio militar han hecho siempre honor a su plantel, y como muestra este relato. En el año de 1892 murió don Carlos Fuero. Hay una calle en la ciudad de Saltillo, Coahuila, también en Parral, Chihuahua, que lleva su nombre. Carlos, ¿qué? Fuero. Este homenaje y más merece por lo que les voy a platicar. A la caída de Querétaro quedó prisionero de los juaristas un general llamado don Severo del Castillo, que era jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Fue condenado a muerte y su custodia se le encomendó al coronel Carlos Fuero. La víspera de la ejecución dormía el coronel cuando su asistente lo despertó. El general del Castillo le dijo que deseaba hablar con él. Se vistió deprisa Fuero y fue inmediatamente a la celda del condenado a muerte. No olvidaba que don Severo había sido amigo de la familia, era muy amigo de su padre. Carlos, le dijo el general, perdona que te haya hecho despertar, pero tú sabes que me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor. Quiero confesarme y quiero hacer mi testamento. Por favor, manda llamar al padre Montes y al licenciado José María Vázquez. Mi general, respondió Fuero,
No creo que sea necesario que vengan esos señores. ¿Cómo? Se irritó el general del Castillo. Si te estoy diciendo que deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia, y me dices que no es necesario que venga ni el sacerdote ni el notario. En efecto, mi general, le dijo el coronel, no hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese. Don Severo se quedó estupefacto. Era una muestra de confianza que le daba el joven coronel y era extraordinaria. Pero Carlos, le respondió emocionado, ¿qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? Su palabra de honor, mi general, contestó Fuero. Ya la tienes, le dijo don Severo, abrazando al coronel. Salieron los dos y le dijo Fuero al encargado de la guardia, el general del Castillo va a ir a su casa a arreglar unos asuntos. Yo me voy a quedar en la celda como prisionero y cuando él regrese, vamos a hacer el cambio. A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, que era el general Sóstenes Rocha, el encargado de la guardia le comentó lo que pasó. Corriendo fue Sóstenes Rocha a la celda en donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó con violencia y le dijo, ¿pero qué hiciste, Carlos? ¿Por qué dejaste ir al general prisionero? Ya volverá, le dijo Fuero. Si no, me fusilas a mí y asunto arreglado. En ese preciso momento se escucharon pasos en la calle. ¿Quién vive?, gritó el centinela. México, respondió la vibrante voz del general del Castillo y un prisionero de guerra. Estoy cumpliendo mi palabra de honor. Volví para ser fusilado. El final de esta historia es todavía más feliz. El general del Castillo no fue pasado por las armas. Sóstenes Rocha le contó a don Mariano Escobedo lo que había pasado y Mariano Escobedo se lo contó a Benito Juárez. Benito Juárez, conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al general y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra Fuero. Ambos eran hijos del colegio militar. Ambos hicieron honor a esta gloriosa institución. Quedan muchas familias en México que le enseñan a sus hijos a tener palabra de honor. Y esa es una de las esperanzas de México. Señora, ya me conmoviste. De veras, de veras. ¿Por qué? ¿Por el coronel aquel o el general? No. Porque digo, ¿cuándo tendremos en México que nuestros jóvenes crezcan sabiendo qué quiere decir palabra de honor? Que sepan cuando prometen y cumplan. ¿Tú qué crees? Tenemos que luchar, y la culpa de quién es, pues de los que somos maestros, de los que somos educadores, y somos educadores los papás, la mamá, la abuelita, todo el mundo somos educadores. Querido gobierno, tu primera obligación es educar a tu pueblo. ¿Dónde? Entre las cosas, palabra de honor. Señora, me conmoviste. Creo que es importante que recordemos que cuando tenemos un compromiso, pues hay que cumplirlo. Cuando tenemos un deseo y cuando hemos dicho algo, pues hay que llevarlo a la práctica. Ya hemos platicado muchas veces que si nos llenamos de pensamientos positivos, vamos a lograr situaciones positivas. Entonces, un exhorto a que la revolución que tengamos cada uno de nosotros sea una revolución hacia lo positivo, que voltemos nuestros ojos hacia ver cómo vamos a ser mejores, cómo vamos a trabajar en nuestras debilidades, cómo vamos a fortalecer más nuestras fortalezas, valga la redundancia, para que seamos realmente mejores mexicanos, mejores ciudadanos y hagamos mejor nuestra sociedad. Pero pues acuérdate que hay que empezar cada uno de nosotros por nuestras propias personas, porque nadie da lo que no tiene. Así que pues vamos a revisar cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando, qué estamos decidiendo, por qué lo estamos haciendo, por qué estamos aquí. Si hoy es el día de Cristo Rey, bueno, ¿y cómo va a ser ese encuentro con Cristo Rey? El día que yo me lo encuentre, ¿cómo va a ser? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer?
Creo que es algo bien profundo esto de la revolución, es algo que tenemos que pensar constantemente y valga la pena hacer un minuto de reflexión todos los días para lograrlo. Fíjate que estoy pensando, leyendo la historia, por supuesto, dime una revolución que haya mejorado a un pueblo. La Revolución Francesa, pues ¿cuál mejora? Cambió las cosas, pero no... Cambió, pero revolvió, pero no las mejoró. Después vamos a pensar en la Revolución de Estados Unidos. ¿Qué revolución hubo? El norte contra el sur contra el norte. ¿A poco? Todavía en el 1960 y pico están matando a Luther King. Y hubo una buena guerra de revolución en el 800 y pico. Luego ponte a pensar la Revolución Mexicana. ¿Qué trajo de bien? La Revolución Rusa. Así es, Ya hasta se acabó. así es. ¿Cuáles de las revoluciones han traído cosas buenas por la misma revolución, verdad? Porque han traído cosas buenas por los cambios que ha habido en bien, pero no por la revolución, simplemente porque les tocaba mover una piedra y poner otra cosa, ¿verdad? Pero decir viva la revolución, mis respetos, pero yo no digo viva la revolución, porque ni una revolución ha traído bienes a una nación, nada más sufrimientos, penas, y hablando de lo que decía Darwin, la evolución hacia adelante, y aquí en lugar de revolución debería de llamarse devolución, porque las cosas van para atrás. Vamos a ser positivos y vamos a pensar que las cosas van a ir para adelante. Si no hay revolución. Más bien, como decíamos hace un rato, cada quien que piense qué cosa va a mejorar por él, por su familia, por sus hijos, por sus descendientes y por México. Que tengan un excelente domingo, que Dios los bendiga, que se festejen en este día con mucha alegría y que toda la semana sea muy productiva. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien.